Buenas noches, amigos de YouTube. Les habla Germain Extremo y hoy vamos a comenzar esta exploración nocturna a las ruinas del cementerio de Pecuén, mostrándole lo que es el fin de este atardecer y comienzo de esta noche completamente desolada. Lo que están viendo ahora en pantalla es la entrada o el acceso principal al cementerio de Pecuén, cementerio que estuvo 20 años bajo el agua. Así que quiero comenzar esta exploración mostrándole estos dos detalles que están acá en la entrada y luego vamos a seguir el recorrido, a ver si se pueden ver en las imágenes. Vamos a seguir el recorrido en bici hasta llegar allá al fondo, no sé si se ve bien, donde está el cementerio. Así que acompáñenme a esta exploración nocturna a las ruinas del cementerio de Pecuén. Ahí todavía pueden ver un poco del final del atardecer. Es una hermosa, hermosa toma. Voy a mostrarles un poco para que vean la hora, que es en este momento, 21:18. Y comenzamos con una de las curiosidades de la entrada de este cementerio, que es, vamos a poner un poco más de luz, que es este árbol que está acá. Miren. Miren lo que hay acá. Es como la pata de una vaca, el torso de una vaca. No sé si esto tiene que ver algo con esto que voy a mostrarles ahora, que me pareció un poco curioso, pero es un árbol inmenso, con unas bolsitas acá rojas. Me parece que es un monumento a, si no me equivoco, a San Expedito. Ahí pueden ver. Son ofrendas. Son ofrendas que dejan acá a la entrada del cementerio, acá en este árbol. A ver, vamos a darle la vuelta. Miren. Hay una cruz ahí. Y lo que parece ser, ahí pueden ver, una imagen de San Expedito con unas bolsas y unos frascos de vidrio que seguramente sean ofrendas que le dejan acá. Así que comenzamos esta exploración con algo interesante. Bueno, y vamos a proceder a tomar las bicis y adentrarnos en el cementerio. Ahí vamos camino en bici hasta el cementerio. Son alrededor de unos 5 minutos en bici hasta el cementerio. Esta sería la parte lateral. Vamos a ver si accedemos por la entrada o lo que queda de la entrada. Pero ahí les dejo con un poco de las imágenes para que vayan viendo la magnitud de lo que hizo 20 años de inundación a este cementerio. Y aquí la entrada al cementerio. Vamos a proceder a dejar las bicis acá a la entrada. Bueno, este sería
lo que fue hace unos años la entrada al cementerio. Un poco de la historia del cementerio. Fue habilitado en 1897. Había alrededor de 7.000 cuerpos descansando en bóvedas, nichos y tierra. Se extraían 60 féretros por día. Y me refiero a que se extraían durante la inundación. Así que ahí pueden ver una imagen de lo hermoso que era este cementerio. Y acá pueden ver la magnitud hasta dónde llegaba el agua. Bueno, acá procedemos a entrar. Lo primero que nos encontramos es con uno de los tantos estatuas que sobrevivieron a esta inundación. Me llama la atención que ahí también hay un huesito. Ahí, vamos a bajar un poco la luz. Hay un huesito ahí. Quiero creer que es de algún cuerpo de acá o de algún animal. Y hay una cajita de madera que no sé si obviamente sean los restos de algún cuerpo. Así que así nos reciben las ruinas de lo que fue este hermoso cementerio de Pecuén. Bueno, acá está Nati conmigo. Hola. Así que me va a acompañar en esta exploración. Más que todo de la parte creyente. Yo les dije que alguna vez quería hacer equipo con alguien que fuera todo lo opuesto a mí. Ustedes saben, lo que me conocen, no soy creyente absolutamente nada paranormal, pero sé que dentro de mis seguidores hay muchas personas que sí creen en lo paranormal. Así que es bueno tener conmigo también, como dicen, a una brujita. Vamos primero para este lado. Miren. Ilumina con aquella. Acá sí necesito más luz. Miren. Bueno, esta parte está totalmente llena de vegetación. Wow. Miren. Vamos a llegar hasta ese árbol y ahí vamos a proceder a encender el K2 para tenerlo ya de una vez activo. Wow, miren esta parte. Es como una parte más abierta. Miren. Aquí llegamos a una zona que es un poco más abierta. Bueno, pueden ver que algunas lápidas están abiertas. No sé si porque los mismos familiares, que ese es otro dato, los mismos familiares, luego que bajó la inundación, también sacaron cuerpos, o no sé si acá, en este tipo de tumbas, están rotas o por personas curiosas que simplemente vinieron acá a romperlo todo, o porque los ataúdes salieron flotando. Ahí tenemos el K2. Realmente no sé exactamente por dónde comenzar y por dónde terminar esta exploración. Porque la verdad el lugar está totalmente destrozado. Bueno, esto sí me parece un poco interesante. No sé si es una tumba de alguien que hace unos años vinieron a visitar. Ahí está. No, está bien. Pero bueno, hay unas rositas ahí que aún se conservan. Es increíble saber que en este momento donde estamos, sí, hay un animal ahí. En este momento donde estamos, el agua prácticamente pasaba nuestras cabezas. Wow, miren. No. Bueno, me parece que esta es la zona de los niños.
Miren, son pequeños ataúdes. Si no es la zona de los niños, es donde dejaban los restos en cajita de los cuerpos. Bueno, aquí encontramos un huesito, alguna parte. Igual no descartamos que también por los años, por ahí también puede ser el hueso de algún animal. Pero bueno, nos encontramos en un cementerio, así que las probabilidades más altas es que sea algún hueso de algún humano. Tenemos en este momento la luz roja para guardar un poco batería, porque seguramente vamos a estar una media hora más acá. Así que nada, vamos a continuar. Bueno, esto es común acá, encontrarse con estos, a ver, con estos huesitos. Así que supongo que son parte de la cantidad de los huesos que debieron haber flotado acá durante la inundación. Miren ahí. Miren. Es un pedazo de... Es un pedazo de cráneo. Vamos a ver si puedo bajarle un poco la luz. Pero sí, es un... ¿Qué? Uf, no. Abejas. No, avispas. Es un nido de... Es un nido de avispas. Ok. Espero no toparnos con unos y nos ataquen. Pero básicamente todo el cementerio es así, en ruinas. Bueno, esto sí me llama la atención cada vez que veo un ataúd negro. No sé qué tipo de material, si sea esto mármol, pero me llama mucho la atención las tumbas negras. Está casi intacta, por así decirlo. Miren los árboles, totalmente secos. Hay un dato no menor, que es la gran salinidad que tiene la laguna de Pecuén. Tan salado como el mar Muerto. Son los dos salares más curativos del mundo. Así es, son en el mundo, según el dato que nos dieron, son las aguas más saladas del mundo. Pero esta a su vez también tiene muchos factores curativos. Va a ser muy difícil, pero muy difícil mostrarles la laguna, obviamente por la oscuridad. Pero en esa dirección que están viendo ustedes ahí, hacia allá, está la laguna de Pecuén. Acá hay otra zona que es completamente abierta. Me parece que esta zona es la más pesada de acá. No sé por qué. A ver. Pero esta zona me da que es la más pesada de acá La más pesada del... Sí. Miren esto, amigos, miren esta imagen. Es un árbol completamente derrumbado sobre las lápidas. Miren. Sí. Escuchamos un maullido, pero no sabemos. Miren. Wow. Es un árbol totalmente seco. No hay forma que este árbol pueda volver a echar sus raíces. Vamos para esta zona. Hay un perro. Es un perro. Es un perro a la noche. Sí, es un perro. Vamos primero por esta zona. Miren. Y luego terminamos allá. Miren, miren esto.
Miren lo que es esta zona. Ahí pueden ver los árboles. Miren, miren esta tumba. ¿Qué es eso? No, no hay nada. Miren, acá hay una tumba que sí está... Supongo que los familiares vinieron acá luego de la inundación y reconstruyeron un poco esta tumba. No me voy a acercar mucho, obviamente, por respeto a los nombres, pero creo que es una de las que más está cuidada de acá. Sí, hay un perro allá. Miren, hay más árboles acá. Capaz está perdido el perro y no puede encontrarlo. Ahí hay una luz, a ver. No. Ah, no, creo que es la luz de la ciudad, pero ahí al fondo se ve una luz. Miren. Miren esta imagen de esta cruz acá. Acá hay otro ataúd negro. Siempre me llama la atención los ataúdes así negros. Este sí está un poco más destruido. Vamos a continuar. Acá hay otro hueso, miren. Vamos a ver. Miren. Es otro hueso, no sé de qué parte del cuerpo, pero así hay muchos por acá. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. Esperen. ¿Qué es esto? No, miren esto. Es como un panteón. A ver. Pero nunca había visto un panteón así, de esta forma arqueada. A ver. No, hay huesos ahí. No, miren. Miren, miren. Hay huesos. Miren. Hay huesos, allá también hay huesos. Ahí. Vamos a bajar un poco, esperen. Esperen. Oh, miren. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde es? ¿Es acá? Acércate, acércate. A ver. Miren la lectura que tenemos, amigo. ¿Es acá? ¿Dónde? ¿Será que hay restos ahí? A ver. Acércalo acá, acércate, agáchate acá. ¿Serán estos restos? No, es acá. ¿Es ahí? Ahí está, no está más lo que estaba, no está más. ¿Será que estaba algo con nosotros al lado? Sí. Pero miren esto. Es como un búnker. Bueno, nada. Me voy acá, por ahí capaz teníamos a alguien cerca o a alguien no le gusta que estemos acá grabando sus restos. Así que vamos. Si tienes otra lectura me avisas. Acá, acá. A ver, mostrá, mostrá. Ahí. Se fue. No, ahí está. Lo que sea está al lado nuestro. Nos está acompañando. Vamos. Así que durante todo el recorrido no tuvimos ninguna lectura y justo en ese búnker extraño donde entramos, que estaban unos huesos, tuvimos la primera lectura.
Vamos a acercarnos hasta allá y creo que vamos a dejar esta exploración hasta su fin. Vamos a ver este sector y nos vamos alejando. A ver. Miren, ahí hay otra tumba negra, que vuelvo a decir, no sé si las rompen o el mismo peso del agua hace que cedan y cause esto. Les cuento que estamos un poco perdidos. Oh, miren este árbol. Pero ya vamos a buscar la forma de salir. Miren, los que les comentaba de cómo corroe el óxido y el tiempo las estructuras de metal. Ah, miren, ahí hay una estampita, una pequeña estatua de la Virgen. Ahí, miren. Ahí. Y acá, que es paz, descansen. Ahí está. Espera, mira. Ay, recién estaba. Ahí. Tenemos lectura. Sí, mira lo que hay acá, mira. Vamos a ver si puedo grabar. Ahí. Miren esa imagen, amigo. Es un cráneo. Wow. A ver. Esperen, tenemos lectura también. Miren el MF. No, tiene que ser de estos, definitivamente. Tiene que ser acá. A ver. Se fue. Hay algo que está poniendo. A ver, dame. Es acá. Espera. No, definitivamente es acá. Sí, seguramente es. ¿Qué es eso? Se escucha. Miren la lectura que tenemos, amigo. Espera. Es complicado, esperen. Ahí. Pero no sé si tenga que ver mucho con el cráneo que acabamos de encontrar acá. Toma. Bueno, amigos, les dejo última imagen de esto. Y voy terminando. Miren. Vamos a ver. Ahí lo tienen. No sé si realmente se movió, pero ahora se me cuesta más alcanzarlo. Wow. La verdad, este cementerio tiene su secreto. Vamos a ir retirándonos. Este es el momento en donde no sé si por el polvo del ambiente, por la pesadez de todo lo sucedido acá, pero este es el momento en donde se siente un poco la pesadez, el cansancio sí que llega de la nada. Ahí hay una foto, espera. Pero este es el momento en donde yo digo que hay que emprender la retirada. Bueno, nos vamos retirando. Bueno, amigos, llegamos al fin de esta exploración. Me alegra saber que hasta ahora nadie se le haya ocurrido venir acá a las ruinas a explorar este cementerio a la noche. Así que espero hayan disfrutado de este video. Lo que siempre les pido, espero por favor que compartan, que comenten.
y que dejen su buen like ahí en el video. Y espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en una próxima exploración.